Hola, bienvenido al MathCamp de Precálculo con Master Maths. El día de hoy vamos a ver sucesiones y series. Los subtemas que veremos son sucesiones y notación de suma, sucesiones aritméticas y sucesiones geométricas. Una sucesión es una lista de números escritos en un orden específico. Por ejemplo, la altura que alcanza una pelota después de cada rebote es una sucesión. Esta sucesión tiene un patrón definido. Describir el patrón nos permite predecir la altura que la pelota alcanza después de cualquier número de rebotes. Entonces, ¿qué son las sucesiones en matemáticas? Una sucesión es una función f cuyo dominio es el conjunto de números naturales. Los términos de la sucesión son los valores de la función f de 1, f de 2, f de 3, f del enésimo número. Por lo general, escribimos a sub n en lugar de la notación de función f de n. En consecuencia, los términos de la sucesión se escriben como a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub n. El número a sub 1 se denomina primer término, a sub 2 se llama segundo término y en general a sub n recibe el nombre de enésimo término. En términos generales, una sucesión es una lista infinita de números. Es frecuente que los números de una sucesión se escriban a sub 1, a sub 2, a sub 3. Los puntos quieren decir que la lista continúa hasta el infinito. Un ejemplo sencillo es la sucesión 5, 10, 15, 20, 25. Podemos describir el patrón de la sucesión mostrada con la siguiente fórmula. A sub n es igual a 5n. Entonces, si reemplazamos los valores, 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, y así sucesivamente. Pero también podrías pensar que pasa al siguiente número sumando 5 unidades. Esta forma natural de describir la sucesión está expresada por la fórmula recursiva, empezando con a sub 1 igual a 5 y n igual a 1, 2, 3, 4 hasta el infinito. Entonces, para obtener a sub 2, reemplazamos en n los valores. A sub 2 será igual a sub 2 menos 1, y sabemos que a sub 1 es igual a 5, más 5 va a dar igual a 10, siendo esa la respuesta, y así sucesivamente. Veamos un ejemplo sencillo de una sucesión. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10. Esto puede hacerse al dar una fórmula para el enésimo término de la sucesión, en este caso, a sub n igual a 2n. Entonces reemplazamos en n los valores 1, 2, 3 y 4 y obtenemos los resultados de los términos de la sucesión. Ahora vamos a ver sucesiones definidas en forma recursiva. Algunas sucesiones no tienen fórmulas definitorias sencillas como las del ejemplo precedente. El enésimo término de una sucesión puede depender de alguno o de todos los términos que la preceden. Una sucesión definida en esta forma se denomina recursiva. Nos permite hallar el enésimo término a sub n si conocemos el término precedente, a sub n-1. Entonces, podemos hallar el segundo término a partir del primer término, el tercer término a partir del segundo término y el cuarto a partir del tercer término y así sucesivamente. Entonces, en el siguiente término vamos a encontrar los primeros 5 términos de la sucesión definida en forma recursiva por a sub 1 igual a 1. Entonces, reemplazamos el valor de a sub 1 para encontrar a sub 2, dando como resultado 3 que multiplica a 1 más 2 igual a 9. Entonces, para encontrar a sub 3, reemplazamos a sub 2 en la siguiente fórmula. Y así sucesivamente para cada término, obteniendo los 5 primeros términos igual a 1,9, 33, 105, 321. A continuación vamos a ver la sucesión de Fibonacci. Se denomina sucesión de Fibonacci en honor del matemático italiano del siglo XIII, que la usó para resolver un problema acerca de la cría de conejos. La sucesión también se presenta en numerosas otras aplicaciones en la naturaleza. De hecho,
tantos fenómenos se comportan como la sucesión de Fibonacci, que una publicación matemática trimestral. El Fibonacci Quarterly está dedicada por entero a sus propiedades, de la cual hablaremos en otro video. En las imágenes podemos observar ejemplos de la sucesión de Fibonacci en la naturaleza. Entonces vamos a encontrar los primeros términos de la sucesión definida en forma recursiva por f1 igual a 1, f2 igual a 1, para lo cual tenemos la fórmula f sub n igual a f de n menos 1 más f de n menos 2. Entonces para hallar f de 3 vamos a reemplazar en n los valores de 3, dando como resultado 1 más 1 igual a 2, y así sucesivamente. Entonces podemos observar que cada término es simplemente la suma de los dos términos que lo preceden, de modo que con toda facilidad podemos escribir tantos términos que querramos. Los primeros términos de esta sucesión son el resultado de la suma del valor que los precede, como podemos observar. A continuación vamos a ver sumas parciales de una sucesión. En cálculo, con frecuencia estamos interesados en sumar los términos de una sucesión. Para los términos a1 hasta a a la n, las sumas parciales son: la primera suma parcial es igual al primer término. La segunda suma parcial es igual al primer término más el segundo término, y así sucesivamente hasta sumar el enésimo término. Entonces, S sub n recibe el nombre de enésima suma parcial. Y S sub 1 hasta S sub n se denomina sucesión de sumas parciales. En el siguiente ejemplo vamos a encontrar las primeras 4 sumas parciales y la enésima suma parcial de la sucesión dada por a sub n igual a 1 sobre 2 elevado a la n. El valor de cada suma parcial. El denominador es una potencia de 2 y el numerador es 1 menos que el denominador. En general, la enésima suma parcial es igual a 1 menos 1 sobre 2 elevado a la n. Y en la primera suma parcial hasta la cuarta suma parcial podemos observar cómo se van sumando los términos de la sucesión. El siguiente tema que vamos a ver es la notación sigma. Dado una sucesión desde a sub 1 hasta el enésimo término, podemos escribir la suma de los primeros n términos usando la notación de suma o notación sigma. Esta notación deriva su nombre de la letra griega sigma mayúscula, correspondiente a nuestra S por suma. La notación sigma se usa como sigue. El lado izquierdo de esta expresión se lee la suma de a sub k desde k igual a 1 hasta k igual a n. La letra k se llama índice de suma o la variable de suma, y la idea es sustituir k en la expresión después de la sigma por los enteros 1, 2, 3 hasta n y sumar las expresiones resultantes, llegando al lado derecho de la ecuación. En resumen, sigma nos dice que hay que sumar. Arriba nos indica que terminemos con k igual a n y debajo nos indica que empecemos con k igual a 1. En los siguientes ejemplos vamos a encontrar la suma. En el caso A, la sumatoria de k al cuadrado desde k igual a 1 hasta k igual a 5, dando como resultado igual a 55. En el caso B, la sumatoria de 1 sobre j desde j igual a 3 hasta j igual a 5. Entonces se va a evaluar desde el número 3 hasta el número 5, dando como respuesta 47 sobre 60. Y en el último caso, la sumatoria de términos al cubo. Entonces la sumatoria de k al cubo va desde k igual a 1 hasta k igual a 7. A continuación vamos a ver las propiedades de sumas. Sean los términos a y los términos b sucesiones, entonces para todo entero positivo n y cualquier número real c se cumplen las siguientes propiedades. Para demostrar la propiedad 1 y 2, escribimos el lado izquierdo de la ecuación para obtener la sumatoria de a sub k más b sub k desde k igual a 1 hasta k igual a n. Debido a que la adición es conmutativa y asociativa, podemos reacomodar los términos del lado derecho para obtener
los términos A agrupados de un lado y los términos B agrupados del otro, cumpliendo la propiedad 1 y 2. Y para demostrar la propiedad número 3, usamos la propiedad distributiva, ya que para la sumatoria de C por A sub K desde K igual a 1 hasta K igual a N, podemos reescribirlo de la siguiente manera. C, que es la constante que multiplicaría a la agrupación de todos los términos A, siendo ahora C que multiplica a la sumatoria de A sub K desde K igual a 1 hasta K igual a N. El siguiente tema que vamos a ver es sucesiones aritméticas. Quizá la forma más sencilla de generar una sucesión es empezar con un número A y sumarle una cantidad constante fija D, una y otra vez. La definición nos dice que una sucesión aritmética es una sucesión de la forma A, A más D, A más 2D, A más 3D y así sucesivamente. El número A es el primer término y D es la diferencia común de la sucesión. El enésimo término de una sucesión aritmética está dado por A sub n igual a más n menos 1 por D. Una sucesión aritmética está determinada completamente por el primer término A y la diferencia común D. Así, si conocemos los primeros dos términos de una sucesión aritmética, entonces podemos hallar una fórmula para el enésimo término, como muestra el siguiente ejemplo. Vamos a encontrar los primeros 6 términos y el 300º término de la sucesión aritmética 13,7. Como el primer término es 13, tenemos A igual a 13. La diferencia común es D igual a 7 menos 13, como resultado menos 6. Por lo tanto, el enésimo término de esta sucesión es A sub n igual a 13 menos 6 que multiplica a n menos 1. Como la diferencia común es negativa, al momento de reemplazar en la fórmula ponemos con signo menos. Entonces la respuesta es 13,7, 1, menos 5, menos 11 y menos 17. Y el 300º término es igual a menos 1781. El siguiente tema que vamos a ver es sumas parciales de una sucesión aritmética. Para la sucesión aritmética a sub n igual a más n menos 1 por d, la enésima suma parcial es la siguiente fórmula, y está dada por cualquiera de las dos fórmulas siguientes. S sub n igual a n sobre 2 que multiplica a 2a más n menos 1 por d, y la segunda fórmula que es S sub n igual a n que multiplica a más a sub n sobre 2. En el siguiente ejemplo vamos a encontrar la suma de los primeros 40 términos de la sucesión aritmética, 3, 7, 11, 15, para lo cual vamos a usar la fórmula 1 para la suma parcial de una sucesión aritmética. Y para ello tenemos que a es igual a 3 y d es igual a 4. Obtenemos la diferencia común al restar el segundo término con el primer término, y luego reemplazamos los valores en la fórmula, dándonos como resultado 3240. Ahora vamos a encontrar la suma de los primeros 50 números impares, para lo cual vamos a usar la segunda fórmula. Los números impares forman una sucesión aritmética con a igual a 1 y la diferencia común es igual a 2. Para lo cual el enésimo término es igual a sub n igual a 2n menos 1. Entonces reemplazamos el valor de 50 en n, dándonos como un resultado de el término cincuentavo igual a 99. Entonces reemplazamos en la fórmula 2 y obtenemos que la suma de los primeros 50 números impares es igual a 2500. Ahora vamos a ver sucesiones geométricas. Recuerde que una sucesión aritmética se genera cuando repetidamente sumamos un número d a un término inicial a. Una sucesión geométrica se genera cuando empezamos con un número a y repetidamente multiplicamos por una constante r fija diferente de 0. Una sucesión geométrica tiene la forma a, a por r, a por r al cuadrado
a por r al cubo y así sucesivamente. El número a es el primer término y r es la razón común de la sucesión. El enésimo término de una sucesión geométrica está dado por a sub n igual a por r elevado a la n menos 1. En el siguiente ejemplo, si el primer término es 3 y la razón común es 2, entonces tenemos la sucesión geométrica 3, 3 por 2, 3 por 2 al cuadrado, 3 por 2 al cubo y así sucesivamente. O lo mismo que es 3, 6, 12, 24, 48. Observe que la razón de cualquier dos términos consecutivos es r igual a 2. Entonces el enésimo término es igual a sub n igual a 3 por 2 elevado a la n menos 1. En el segundo ejemplo, la sucesión es 2, menos 10, 50, menos 250, 1250. Es una sucesión geométrica con el primer término igual a 2 y la razón común igual a menos 5. Cuando r es negativa, los términos de la sucesión se alternan en signo. Entonces, el enésimo término es a sub n igual a 2 por menos 5 elevado a la n menos 1. A continuación vamos a ver sumas parciales de sucesiones geométricas. Para las sucesiones geométricas, la enésima suma parcial es s sub n igual a la sumatoria de a por r elevado a la k menos 1, desde k igual a 1 hasta k igual a n. Para hallar una fórmula para s sub n, multiplicamos por r y restamos de s sub n. Por lo tanto, obtenemos s sub n igual a que multiplica a 1 menos r elevado a la n sobre 1 menos r. Siendo esta la enésima suma parcial, hay que tomar en cuenta que r es diferente de 1. A continuación, vamos a hallar la suma de los primeros 5 términos de la sucesión geométrica. Tenemos 1,07, 0.49, 0.343. La suma de los primeros 5 términos de la sucesión geométrica con a igual a 1 y r igual a 0.7. Usamos la fórmula con n igual a 5. Por lo tanto, reemplazamos los valores a, r y n, obteniendo como respuesta 2.7731. Gracias por ver el material. No olvides darle like y suscribirte para más videos de matemáticas.